A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche tengo la presencia de una persona muy importante en el ámbito de la tributación, en el ámbito de las finanzas, un contador de una experiencia súper importante. Fabián Mera, ¿cómo estás, Fabián? Qué gusto tenerte en mi programa. Quiero compartir contigo para que nos cuentes un poquito de esas novedades súper chéveres. Están ya en la ciudad de Quito, Codex Ecuador. Cuéntanos un poquito de esa trayectoria que tienes en el ámbito de la contabilidad, de las finanzas, de la tributación. Mi querido Fabián, esta es tu casa, Tributación de hoy. Muy buenas noches, estimada Cristina. Gracias por la gentileza que han tenido de invitarnos. Efectivamente, a través de Codex estamos ampliando nuestros espacios de la ciudad de Ambato a la capital y también nuestras oficinas en la ciudad de Cuenca, con algo que nos apasiona desde ya cerca de 25 años, que es el tema tributario. Me inicié en el tema tributario en el Servicio de Rentas Internas cuando daba también sus primeros pasos la administración tributaria. Pasé por ahí 18 años, dentro de los cuales también tuve un paso como director provincial en el SRI de Cotopaxi y en la zona 3. Y luego ya como representante en el ámbito privado en la empresa Codex. Qué maravilla, Fabián. O sea que estamos hablando de un universo privado, de un universo público, una combinación en lo que es la administración tributaria. Y te cuento que muchos de mis entrevistados que han pasado por la administración tributaria tienen ese corazoncito, ese cariño a la administración tributaria, esa formación importante. Y luego, pues en el ámbito privado, cuéntanos un poquito de Codex, cuéntanos qué hace Codex, qué es lo que está impulsando Codex, porque sé que también eres académico, eres un profesor de mucha trayectoria. Cuéntanos un poquito cómo está Codex y qué ámbitos nomás está generando Codex. Ya nos acabas de decir en Ambato, en Cuenca y pues obviamente ya en la ciudad de Quito. Sí, bueno, Codex se conforma también por exfuncionarios del SRI, un auditor tributario, un informático tributario, un abogado tributarista. Entonces generamos una sociedad y un equipo integral, entonces en donde proponemos estos servicios, particularmente el de asesoría tributaria y también con la calificación de auditoría externa con la superintendencia de compañías y también demandas contenciosas tributarias, es decir, a través de nuestro lema, ¿no?, que garantizamos derechos y que la tranquilidad que deba tener el contribuyente en función de lo que nosotros le podamos aportar. Eso hacemos, en eso trabajamos, temas contables, temas tributarios, de asesoría, de demandas y también auditoría externa. ¿Eres contador? Soy contador. Colega contador. Sí, somos colegas ya, creo yo que contador al menos unos 26 años. Qué maravilla. Y cuéntanos, vas a venir para la Semana del Contador. Quiero que en esta noche sepan que nos va a acompañar en esta semana de la capacitación, en este evento tan importante que va a ser el Colegio de Contadores Públicos de Pichinchi del Ecuador, el día 13 de noviembre. Sé que estás dentro del staff de instructores. ¡Qué lindo! Sí. Así que motívales a todas las personas que nos están viendo en esta noche de todo el país, porque este programa de tributación de hoy, el Colegio de Contadores Públicos de Pichinchi del Ecuador, es a nivel nacional. Motívales. ¿Y con qué temas nos vas a acompañar en este evento tan importante del Innovate 2024, que es un tributo a Ecuador, pero para nuestras fiestas del contador ecuatoriano?
Sí, ustedes saben que el tema tributario no únicamente incluso abarca el tema de los contadores, de la contabilidad, sino es un tema demasiado amplio. Cada actividad que nosotros desarrollemos en la vida está ligado el tema tributario. De ahí la importancia que se da a estos eventos, y también agradecido por la participación que nosotros vamos a tener el próximo 13 de noviembre en la noche con un tema que está relacionado a los criterios de deducibilidad de las partes relacionadas, un tema importante también a fin de que los contribuyentes no cometan errores en el momento de tomar decisiones en la utilización de los diferentes gastos. Ahí vamos a estar, de ahí que quedan todos invitados a estas ponencias muy importantes que a lo largo de los años ya ha venido generando el Colegio de Contadores de Pichincha. Y creo que el tema que tú has escogido es un tema, yo digo, fundamental, que aunque no lo creas, a veces no identificamos quién es nuestra parte relacionada en el ámbito tributario. Danos un pequeño tips para picarles, para que sepan lo que les va a venir de bueno en este evento de los contadores. Un pequeño tips de este tema y luego ya vamos a entrar pues al tema principal de esta entrevista, mi querido Fabián. Bueno, que sepan que en primera instancia, como un tema genérico, el gasto para ser deducible debe ayudarme a generar, a incrementar una renta agravada, y de ahí yo tengo que ir identificando qué es lo que sucede si yo genero una cuenta por cobrar con una compañía relacionada, qué es lo que pasa si yo tengo una actividad económica y soy representante de esta actividad y al mismo tiempo soy socio de otra actividad que genera créditos para la compañía. Entonces, ¿es deducible o no? Todos esos temas vamos a topar el día de la charla. Qué chévere. Vamos a hablar de partes relacionadas, vamos a hablar de deducibilidad, y a veces la pregunta que siempre nos hace: ¿la esposa es parte relacionada? A veces no queremos decir, eso no es, Fabián. Bueno, la esposa siempre va a ser parte relacionada, ¿no? Qué bueno tenerte en esta noche, mi querido Fabián. Hay un tema muy importante que se está dando dentro de los procesos de control. Quiero ver cuál es la experiencia, Fabián, que has tenido en este control que se está dando a la revisión patrimonial de los sujetos pasivos. Nosotros sabemos que tenemos que hacer la presentación de nuestras declaraciones patrimoniales, pero no tenemos todavía un impuesto al patrimonio. ¿Qué experiencia has tenido, has conocido sobre estos procesos de control que está realizando pues la Administración Tributaria en su pleno poder, en su pleno acto de revisión, que lo hace a través, obviamente, de las potestades dadas por el Código Tributario, un poder de determinación, un poder de revisión? Pero quiero más o menos que nos cuentes un poquito el tema que se está dando, la revisión de nuestro patrimonio, de nuestro incremento patrimonial. Claro, partamos de lo que acaba de decir Cris, no hay un impuesto patrimonial en el país. Y partamos también de un hecho fundamental, ¿no? De que los actos que provienen de la Administración Tributaria son reglados. Y cuando hablamos de que los actos son reglados, están supeditados al cumplimiento de una norma legal. En ese sentido, desde el año 2010, el Servicio de Rentas Internas promovió una reforma tributaria en donde se incluyó en el artículo 8 de la ley numeral 10 como ingreso de fuente ecuatoriana al incremento injustificado de patrimonio. Eso no quiere decir que un incremento patrimonial automáticamente sea un hecho generador del impuesto a la renta. Y ahí la base fundamental, que en el Ecuador el tributo se paga relacionado a la renta en función del ingreso, pero si este proviene del trabajo, del capital o de ambas fuentes, o de los ingresos que nosotros podamos obtener en el exterior. Esa es la fuente generadora como elemento constitutivo de la obligación tributaria. Principio de una renta global o de una renta mundial, y basado en lo que tú dices perfectamente, estamos hablando de trabajo y capital. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Administración Tributaria en el mes de diciembre del 2023 genera una resolución en la cual establece ya la metodología de control a través de las auditorías tributarias para determinar un incremento injustificado de patrimonio. Quiero que esta parte en esta noche, a todas las personas que se están conectando y que se van a conectar, porque este programa luego, como ustedes saben, no solamente lo transmitimos en este importante canal que es Telesucesos y en mi programa de tributación de hoy, sino que se replica mucho en redes sociales. Este proceso que tú acabas de decir, la Administración Tributaria emite una resolución.
efectivamente, ¿no? En diciembre del 2023 una resolución. Por favor, esto es importante para que usted le pueda seguir el ritmo a Fabián. Una resolución en donde establece la metodología para calcular la cuantía tributaria proveniente de un incremento injustificado de patrimonio. Ahora, el tema está en analizar cuál es la naturaleza del incremento injustificado de patrimonio y que éste se ate al hecho generador del impuesto a la renta. No podemos nosotros decir que es un principio sine qua non que teniendo incremento injustificado de patrimonio automáticamente viene el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque tiene que estar atado a una fuente generadora de ingreso. Recordemos, para citar un ejemplo, las notificaciones que ha realizado el Servicio de Rentas Internas en relación a los cruces de los depósitos bancarios frente a lo declarado en el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Entonces, así es. Seguramente ahí el SRI no puede llegar a la fuente generadora del ingreso porque soy yo como sujeto pasivo quien sabe de dónde provienen esos depósitos. Pero si dentro de mi actividad económica los ingresos provienen de la no facturación y el SRI no ha podido identificar qué es la fuente generadora de ingreso, entonces automáticamente entra un elemento, una variable importante que es el incremento injustificado de patrimonio. Y por eso es una determinación presuntiva, porque presumimos desde la actividad. Pero ¿con qué me he topado? Que el origen de tu pregunta, me he topado con que sujetos pasivos, al menos en la ciudad de Ambato, al menos el 80% de las personas naturales no lleva adecuadamente sus inventarios, entonces tienen un inventario inicial que difiere de la realidad. Tengo contablemente, un ejemplo, $300,000, pero tengo en mi inventario $4 millones, $3 millones, que claramente la administración tributaria puede identificar, puede validar, puede verificar. Entonces hacen un ajuste frente a patrimonio. ¿Por qué? Porque yo no puedo seguir trabajando con un inventario negativo en un sistema contable, porque una cosa es lo que tengo en la contabilidad y otra cosa es lo que tengo en lo físico. Entonces, cuando hago una revisión, una auditoría, digo, a ver qué pasó. Aquí tengo un inventario, pero ¿de dónde proviene ese inventario? Entonces valido todas las adquisiciones que se ha realizado y llego a establecer que ese inventario sí se justifica, no es injustificado. Y ahí te hago la pregunta, como contadores que somos, y obviamente voy a entrarle un poquito a la parte legal. Existe una trazabilidad, existe en el caso concreto que tú estás colocando, mi querido Fabián, la justificación de el hecho lícito, voy a tomar la palabra lícito, el hecho soportable de que las adquisiciones del inventario, que vamos a decir que ese es el factor de la diferencia del patrimonio que digamos no está justificado para rentas, al hacer esta trazabilidad, estamos llegando a un hecho que se llama justificado. Exactamente. Entonces ahí voy a topar yo como contadora y abogada y tú como experto contador y financiero que eres, el momento que yo puedo justificar el hecho lícito de la adquisición, la factura, pues puede ser que la persona haya llevado o no llevado contabilidad, pero hay un hecho lícito de adquisición. Entonces, en ese momento se produce la justificación. Efectivamente. Ahora, recordemos lo que manda también el reglamento de aplicación a la ley del régimen tributario interno, que si la memoria no me es ingrata, artículo 65, ¿qué te establece? Si yo comparo todos los ingresos que has tenido con los gastos que has tenido y tú no tienes el ingreso para soportar todo este gasto, incremento injustificado. Si yo comparo tus activos menos el pasivo y menos el capital y tu utilidad líquida no justifica frente a lo que tienes como activo, incremento justificado, por supuesto, pero ¿dentro de qué naturaleza? De la naturaleza que me conecte con el hecho generador del impuesto a la renta. Y volvemos a lo que tocaba. Y volvemos, ¿no es cierto? Y digo, a ver, ¿qué he hecho yo como contribuyente? Aquí están todos mis ingresos. Y usted, administración tributaria, tiene a través de sus bases de datos, anexos de información propios y terceros, a través de los registros de la propiedad, los bienes, a través de todo. ¿Qué he gastado? Mis ingresos me han alcanzado para gastar. Eso tiene que identificar. Y yo justifico que el incremento no es injustificado. ¿De acuerdo? Entonces no puede ir por ahí la auditoría tributaria. Y quisiera referirme a un término que tú lo pusiste sobre la mesa y que es importantísimo, el tema de la licitud.
Así es. Porque decimos, ¿no es cierto?, patrimonio no justificado, y automáticamente las personas podrían creer que hablamos de actividades ilícitas. No. Y no es así. No es así. La propia resolución a la cual hacíamos alusión y referíamos. Y muy importante sobre todo. En su artículo 13 dice, nada que tenga que ver fuera del ámbito tributario se incluye en esa norma. Así es. ¿De acuerdo? Porque clarísimo. Eso ya es otra cosa. Por lo tanto, mal pueden existir, como existen en una de las zonas, denuncias penales a los contribuyentes por un aparente o supuesto incremento injustificado de patrimonio. Que habría una contradicción con el propio cuerpo normativo que se está redactando. Así es. E incluso mira que podemos abrir el abanico y podríamos hablar, y ojalá podamos esto en otra ocasión, pero a veces preguntamos, ¿no es cierto?, sobre la ilicitud. ¿Hay renta? ¿Sobre las actividades ilícitas hay rentas? No. Mira, he revisado algunos papers, investigaciones, y algunos dicen, creería que sí, por el principio de generalidad, por el principio de progresividad del que tiene. Yo creería que no. Yo tengo otro criterio. Yo coincido contigo. Yo tengo otro criterio porque sobre la ilicitud no hay renta, porque la renta no le vuelve ilícito a ningún acto. Perfecto. Y yo parto de esa misma idea e incluso vuelvo al hecho generador. El elemento constitutivo de la obligación tributaria. El hecho generador, el ingreso proveniente del trabajo, pero del trabajo lícito. Total. Entonces, es un trabajo lícito, no parto de un trabajo lícito. Y mira, luego cómo podríamos nosotros, ¿cómo cierro el ciclo del contribuyente? Tú no le puedes abrir arruga a una persona que va y dice, ¿sabe qué? Me dedico a vender sustancias ilícitas. A una persona que se dedica a lavar activos, porque nadie te va a exponer, y por eso el artículo 1 de la ley tributaria es muy claro, que te dice que el objeto de nuestro impuesto a las rentas son las rentas, y en el concepto de renta, que es el artículo 2, efectivamente, dice claramente, dentro del trabajo del capital. Y si es residente, pues tienes una renta local o del exterior. Y ahí coincido muy bien contigo en esa parte, creo que estamos coordinados. Cuéntanos un poquito más. Y en esta parte, y aquí te voy a hacer la pregunta importante, pienso que está fuera de alcance. Ese es mi criterio particular. Obviamente veo que coincides también con mi criterio. El que revise el patrimonio del fisco está muy bien, es correcto. Pero el que se quiera determinar un impuesto, ¿cómo lo ves tú? Bueno, o sea, nadie está en contra de la facultad, ¿no es cierto? Y la potestad tributaria que tiene el SRI. Está en la ley. Lo que queremos es que, siendo el acto arreglado, se cumplan las condiciones de ley. Porque sobre el caso que hemos planteado y el incremento injustificado, no decimos que no haya cómo controlar un incremento injustificado. Por eso decíamos, ¿no es cierto?, que si no se puede controlar o no se puede identificar la fuente generadora del ingreso, claro que puedo, pero estableciendo el hecho generador. Pero si yo pongo un caso, que son los que vemos que están sucediendo y los que nos trae a conversar acá, en relación a tu pregunta, una diferencia entre el inventario que es ajustado, pero que puedo justificar, no puede ser el origen para una determinación tributaria. ¿Por qué? Porque ahí la determinación tendrá que ser directa, en base a los costos, en base a los insumos, a los servicios utilizados, determinar el costo, rendimiento, y sobre ese rendimiento pagar. Incluso para no ser atentatorio a un principio de progresividad tributaria. Yo te puedo decir, estimada Cris, que tengo un caso en el cual el contribuyente supera el 25% de carga fiscal, cuando ni siquiera los grandes contribuyentes en promedio van más allá del 2.3, es decir... Y esa es una generalidad en todas las personas naturales, porque tenemos una tabla progresiva que es muy importante, de recaudación muy importante, entonces la carga impositiva efectiva es realmente importante. Mira, y entra también aquí en análisis un principio de neutralidad económica. No puede la administración tributaria, el contribuyente, el momento en que paga, quiebra. Imaginémonos nosotros un contribuyente con ventas de $4 millones y con un impuesto de $1,5 millones. Posible. Paga y quiebra, aparte que se convertiría en el mejor contribuyente del país, ¿no? Y no estaríamos con un tema, pues incluso basados en lo que nos establece la Constitución, el artículo 300, y obviamente en el Código Tributario, un tema de equidad tributaria. Así es. Así es. Qué interesante, mi querido Fabián, y sobre todo el poder conversar estos temas que yo creo que son importantes y que todavía no están siendo totalmente, yo creo, analizados, porque esto viene a ser un proceso nuevo de control. Estamos hablando que la resolución sale a finales del año pasado.
el SRI comienza a hacer estos procesos de control. Pero sí es importante, yo quiero que tú definas 3 conceptos en esta noche que se debería tomar en cuenta. El concepto de renta, quiero que lo definas, el concepto de patrimonio y el concepto de lo que es el derecho del contribuyente. Con esos 3 conceptos, porque obviamente el tiempo en televisión es súper corto y quisiéramos tenerle a Fabián Mera de largo, pero vamos con esto, con estos 3 conceptos para que en esta noche quien nos esté viendo diga, ok, esto es lo que yo debo tomar en cuenta y evidentemente pues ir y recurrir al profesional pues yo siempre digo capacitado, que pueda pues siempre estar asesorándonos en estos temas. Entonces vamos con el concepto de renta, patrimonio y derecho del contribuyente. Sí, bueno, el tema de renta es clarísimo, ¿no es cierto? Vamos a partir incluso del axioma quien más gana, más paga. Y en función de la manifestación de riqueza que tenga un contribuyente, tributará su impuesto. Por eso hablamos de una imposición directa. En función de lo que yo he generado, dentro de este concepto, el impuesto a la renta en el Ecuador se paga en función de la renta que se genere proveniente del trabajo, del capital o de ambas fuentes. Ese sería. Para alguien que no entendería que es un trabajo y un capital, un ejemplo rápido de renta del trabajo y una del capital, para que ellos estén claros. Renta del trabajo, una actividad empresarial, un libre ejercicio de profesión. Sí. Renta del capital, un dividendo, un rendimiento financiero, un arrendamiento de inmuebles. Perfecto. Siguiente concepto, patrimonio. El patrimonio, no tenemos impuesto patrimonial, ¿no es cierto? Exacto. Pero un concepto de patrimonio, el básico en contabilidad, la diferencia entre mis activos y mis pasivos. Así de sencillo. ¿No es cierto? Y derechos del contribuyente. Y en función de los derechos del contribuyente, ese es otro tema, ¿no? El contribuyente y nosotros como ciudadanos estamos obligados a cumplir, pero también a que se garanticen nuestros derechos. Se nos ha ido el tiempo volando, Fabián, que solo te queda el tiempo para que les invites a tu presentación el 13 de noviembre, que por si acaso el 13 de noviembre les recuerdo que es física. El 14 de noviembre es online, pero el 13 de noviembre es físico, así que tienes que invitarles porque Fabián va a estar en vivo y en directo. Así que hazles una invitación, por favor, para que todas las personas que nos van a acompañar a esta semana maravillosa del contador ecuatoriano, vamos a tener la presencia física de Fabián Mera y nos va a poder acompañar con muchos criterios importantes. Una invitación a tu presentación y a la Semana del Contador. Vamos a estar presentes en la Semana del Contador, en nuestro festejo, todos invitados a participar de estas importantes charlas, de este importante evento que se desarrollará por el día y por el mes del contador. Porque tenemos día y nos tenemos que festejar el mes como nos merecemos. Para mí ha sido un gusto y sobre todo poder compartir con colegas de gran experiencia y sobre todo con conceptos muy claros en su programa Tributación de hoy. Nos volveremos a ver la próxima semana. Les esperamos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.